La hipersensibilidad de tipo 1 o inmediata. Es una reacción rápida que va a producir un sujeto previamente sensibilizado. Con sensibilizado nos vamos a referir a que un antígeno ya se va a presentar en este y este sujeto lo que va a hacer es por parte de las células B producir IgE, que va a estar unida a mastocitos y basófilos. Y cuando este vuelva a ser presentado nuevamente, este antígeno va a desarrollar una respuesta de hipersensibilidad inmediata. Entre los desencadenantes que tenemos para esta respuesta, vamos a tener aspectos como son la herencia. La herencia va a demostrar una clara transmisión autosómica de esta enfermedad, aunque es probable que en el patrón de herencia completo sea multigénico. También se han identificado mutaciones ubicadas en distintos cromosomas, con el gen del receptor IgE y en el de algunas citoquinas, especialmente como la IL-4. El órgano diana de la enfermedad atópica no siempre es el mismo, es por eso que cada miembro afectado va a tener una enfermedad diferente y con grados variables. La influencia del ambiente. Tenemos en el aspecto cualitativo que debido al espectro de alérgenos al que está expuesto el individuo a lo largo de su vida, y también la exposición de antígenos durante la vida intrauterina y primeros años de vida. En el aspecto cuantitativo, va a ser necesario una exposición repetida a un antígeno determinado para desarrollar una reacción atópica contra ese antígeno. Entre los alérgenos, vamos a tener que son de naturaleza muy diversa. Pueden ser medicamentos, pólenes, polvo doméstico, venenos de insectos, de alimentos, productos derivados de epitelios de animales. Estos no van a poseer ningún rasgo estructural ni característica físico-química que los haga especialmente idóneos para producir una respuesta IgE. El problema va a radicar en que los alérgenos en ciertos individuos van a tener la capacidad de desarrollar respuestas IgE. Esta capacidad va a reflejarse por una interacción entre múltiples factores genéticos y ambientales. Entre las células T colaboradoras y sus citoquinas vamos a tener un paso fundamental, que es la producción de IgE a través de la IL-4 producida por los TCD4. Este va a inducir un cambio en el isotipo de las células B. En cuanto a los tiempos, tenemos que la etapa de desencadenamiento se caracteriza por tener dos fases, una inicial y una tardía. La fase inicial se evidencia después de pocos minutos de la exposición al alérgeno. Aproximadamente se produce dentro de los primeros 15 minutos. Aquí se evidencian reacciones vasculares y de la musculatura lisa inmediatas al alérgeno. La reacción de la fase tardía surge de 2 a 24 horas después sin que haya una nueva exposición al alérgeno. Aquí se caracteriza por una infiltración de células inflamatorias de las cuales se hablará más adelante. Las moléculas y células involucradas en este proceso son los alérgenos, que son los antígenos que van a estimular la respuesta inmunitaria, como por ejemplo los ácaros de polvo, el polen, las sustancias químicas, etc. La inmunoglobulina E, que es responsable de la sensibilización de los mastocitos y proporciona el reconocimiento de los antígenos. También tenemos mediadores como la histamina, que es el componente principal de los gránulos de los mastocitos, citocinas tales como la interleuquina 4, interleuquina 13, importantes para la secreción de inmunoglobulina E por los linfocitos B, interleuquina 5, interleuquina 13, factor de necrosis tumoral. También tenemos leucotrienos y prostaglandinas, importantes como sustancias vasoactivas y para la permeabilidad vascular. También encontramos dentro de las células a células dendríticas, que son las principales células presentadoras de antígenos, los linfocitos T vírgenes, los linfocitos T helper, los linfocitos B, los mastocitos, cuya activación se va a desencadenar en segundos y va a dar la liberación de los diferentes mediadores antes mencionados, y también los basófilos. Procesos de hipersensibilidad tipo 1. Se definen dos etapas, la sensibilización y el desencadenamiento. Para que la sensibilidad inmediata pueda ocurrir, se necesita forzosamente que la persona ya esté sensibilizada en contra de un antígeno, es decir, que previamente ya haya estado expuesta y por lo tanto ya tenga anticuerpos contra este antígeno. La llegada del alérgeno determina el comienzo de este proceso, el cual deberá ser reconocido por el cuerpo anteriormente y es así que nuestro sistema ya está sensibilizado en contra de este. A manera de ejemplo, nuestro alérgeno será el polen, el cual tendrá contacto con el revestimiento mucoso de la vía respiratoria. Al tener este contacto, logra activar células inmunitarias que se encontraban en el sitio de lesión. Las células dendríticas maduras capturan el alérgeno y dejan su adhesión al epitelio para expresar CCR7 y van hacia el ganglio linfático. Aquí la célula dendrítica presenta al alérgeno al linfocito T virgen por medio del complejo mayor de histocompatibilidad 2 y citocinas. El linfocito T virgen reconoce el alérgeno por medio del TCR y gracias a la interleuquina 4, el linfocito se diferencia TH2. También el linfocito secretará interleuquina 5 que ayuda al desarrollo y la activación de eosinófilos e interleuquina 13 que mejora la producción de inmunoglobulina E. Y en las células epiteliales produce la secreción del moco.
Gracias a la interleuquina 4, por los linfocitos TH2, logramos activar los linfocitos B para promover la producción de anticuerpos tipo inmunoglobulinas E. Esta inmunoglobulina E viajará hasta encontrarse en un mastocito, el cual en el interior de los tejidos contiene receptores específicos para la inmunoglobulina E. Al unirse a esta inmunoglobulina E, el receptor del mastocito viajará hasta donde se infectó el revestimiento con el alérgeno, de tal modo que el mastocito llega a la lámina basal de la mucosa y se encuentra el alérgeno, en este caso al polen. Al llegar al sitio, el anticuerpo se une al alérgeno, formando un inmunocomplejo, y en respuesta a esta unión, el mastocito sufre un proceso de desgranulación, liberando todos los gránulos de su interior, soltando sustancias como citocinas, aminas vasoactivas y mediadores lipídicos, lo que causa una respuesta inflamatoria aguda, ya que estas sustancias causan vasodilatación, aumento de permeabilidad y llegada de neutrófilos. Continuando con los resultados de la hipersensibilidad expuesta, tenemos las reacciones inmediatas que van a provocar vasodilatación, fuga vascular, tumefacción, eritema y espasmo del músculo liso. Como se puede ver en la imagen, va a formar un edema debido a la permeabilidad vascular. Las reacciones inmediatas se dan de 5 a 15 minutos después del contacto con el alérgeno y van a ceder a la hora. Se debe a la activación de los mastocitos que van a producir mediadores como lo son la histamina. En cuanto a la reacción tardía, tenemos que es un infiltrado leucocitario rico en eosinófilos, neutrófilos y linfocitos T. Como podemos ver en esta imagen, tenemos un infiltrado de eosinófilos. Además, se va a acompañar de una lesión epitelial y una broncoconstricción. La reacción tardía se va a dar de 2 a 4 horas después de la reacción inmediata y va a ser producida por las citocinas, como lo son el factor de necrosis tumoral, que va a ayudar a la expresión de las moléculas de adhesión. Dependiendo del tejido afectado, va a producir diferentes síntomas y signos, como son los exantemas cutáneos, la congestión sinusal, la constricción bronquial, el dolor abdominal, la diarrea y el choque sistémico. Dentro de estas reacciones tenemos reacciones locales y reacciones sistémicas. Las reacciones locales son las que involucran el órgano del punto del contacto con el alérgeno, es decir, que el órgano implicado va a ser donde el alérgeno tuvo el contacto y van a tener manifestaciones de acuerdo al órgano donde tuvo el contacto, como lo son la urticaria, el angioedema, la rinitis, el asma y otros. Un ejemplo de esto es que cuando nosotros inhalamos un alérgeno, es probable que tengamos una rinitis o un asma. Y en cuanto a las reacciones sistémicas, tenemos que es la presencia sistémica del alérgeno, que va a ser introducido ya sea por una inyección, una picadura de un insecto, absorción epitelial como es en la mucosa intestinal u otros. Esta se va a caracterizar principalmente porque el alérgeno va a activar mastocitos en diferentes órganos y por lo tanto la respuesta va a ser más excesiva. Las manifestaciones de este va a ser el prurito, la urticaria, el eritema, los efectos cardiovasculares, la broncoconstricción, edema laringio, la hipermotilidad intestinal, la producción de moco en intestino y la vía respiratoria, y el choque anafiláctico, que es el potencialmente mortal. Un alérgeno es una sustancia que provoca una respuesta al ser reconocida como peligrosa por el sistema inmune. En la hipersensibilidad 1, estas reacciones están mediadas por IgE y provocan las siguientes patologías. Dermatitis atópica, o también llamado eczema atópico. Es un trastorno cutáneo inflamatorio crónico que provoca enrojecimiento de la piel y picazón. Puede verse acompañada de asma o rinitis alérgica, también llamada la fiebre del heno, y los síntomas pueden exacerbarse periódicamente. No existe una cura para este trastorno, por lo que los tratamientos y prevención son las únicas medidas para evitar complicaciones. Anafilaxia. Es una reacción alérgica grave que puede llegar a ser mortal. Se da segundos o minutos después de la exposición al alérgeno. Se libera un torrente de sustancias químicas mediadas por IgE, como la histamina, tromboxano y leucotrienos, que generan constricción de vías respiratorias, disminución de la presión arterial, picor e inflamación de la piel y otros síntomas. El tratamiento debe ser inmediato para evitar la muerte. Urticaria. Esta se caracteriza por la presencia de elementos cutáneos eritematosos acompañados por prurito. Está causado por la liberación de histamina, bradicina, calicreína y otros vasoactivos. Se considera que es aguda si tiene una duración menor a 6 semanas y crónica si es que es mayor a este periodo de tiempo. Esta afección afecta a la epidermis. Angioedema. Es similar a la urticaria. Se diferencia en que esta afección se da en las capas más profundas de la piel, como lo son la dermis y la dermis profunda. De igual manera, se da por la liberación de histamina y otros vasoactivos. La hinchazón se da generalmente alrededor de ojos y labios.